¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Dwight. Me da gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias que nos acompaña. Hoy tenemos, bueno, primero, ¿cómo le fue? Le tocó hoy chambear, tuvo día de descanso, le tocó fin de semana largo. Bueno, ojalá haya podido tener la oportunidad de echarse un día más de descanso. Gris, ¿cómo estás? Saludos. Y bueno, le saluda Gris, le saluda a este servidor y todo este equipo de trabajo. Y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos minutos. Tenemos un programa interesante, tenemos una entrevista muy simpática, a ver, tenemos reportajes, notas especiales. Quédese con nosotros de aquí hasta las 22 horas en el tiempo del centro. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo en estos temas. Aquí comenzamos. Este lunes, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, fue presentado el plan de búsqueda de personas desaparecidas. En su participación, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, habló sobre el perfil profesional de los especialistas que van a colaborar en el Instituto Nacional de Identificación Forense. Vea usted. Por supuesto, tenemos que hacer un diseño que nos permita no solamente contar con los instrumentos institucionales para que este se pueda desarrollar, no en el ámbito del gobierno federal, sino en todo el sistema nacional forense en los estados de la República. Y por supuesto que será personal plenamente calificado. Afortunadamente en nuestro país se están desarrollando ya las licenciaturas y otras especialidades en medicina forense, medicina legal, que seguramente con el apoyo con la experiencia con el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones, vamos a poder contar con personal especializado muy competente. La primera generación de medicina legal de la UNAM salió con 15 egresados con los cuales hemos tenido ya contactos directamente, pero también en la Fiscalía General de la República, en la Policía Científica, la gente que ha venido haciendo el acompañamiento ya en las tareas de búsqueda y exhumación, hay gente muy calificada para ello. El subsecretario Encinas indicó que para contrarrestar el creciente número de desapariciones infantiles se establecerán alianzas con instituciones como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La mayor parte de las personas desaparecidas son jóvenes entre los 17 y los 29 años de edad, particularmente jóvenes de escasos recursos. Por supuesto que hay un número significativo de mujeres que están vinculadas lamentablemente al delito de trata de personas y tenemos desaparición infantil de manera creciente. La violencia contra los niños ha crecido de manera significativa en los últimos años y habrá un programa especial que estamos trabajando con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, que estamos trabajando también con la Comisión de Atención a Niños Migrantes, acompañados o no, y por supuesto que tendrá, como lo está llevándose a cabo ya de manera muy firme, la depuración del Instituto Nacional de Migración para evitar esta complicidad con la delincuencia organizada, donde efectivamente estos vínculos alentaron la desaparición de migrantes y el tráfico de personas. Mire, por otra parte, el presidente de la República habló sobre el avance de los censos para la entrega de los programas integrales de desarrollo. Vea usted. Llevamos un censo realizado para beneficiarios de los programas sociales que alcanza a 24 millones de personas. Ya terminamos el censo en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero. Los padrones se van a hacer públicos, se van a transparentar para que todos los mexicanos sepan a quién se está apoyando, a quién se les está entregando una beca, un crédito, un apoyo por ser adulto mayor, por ser una persona con discapacidad. Todo se va a transparentar. Estamos en ese proceso.
El fin de semana en Minatitlán, Veracruz, el jefe del Ejecutivo presentó el programa Basura Cero, Visión Nacional hacia la Gestión Sustentable de los Residuos. En su oportunidad, Josefa González Blanco, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que este programa tiene como objetivo convertir y reutilizar los desechos. En su gira de trabajo por Veracruz, el presidente de la República indicó que el precio de los combustibles en el Istmo bajará. Y mire, la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM aceptó el incremento de 3.35% directo al salario y 1.8% en prestaciones económicas que le ofreció la máxima casa de estudios. De igual forma, se otorgó un incremento de 9.5% al programa de estímulos a la productividad y al rendimiento del personal académico de asignatura y 16% de incremento a profesores de asignatura de 10 o más horas. Al darse a conocer esta noticia, Leopoldo Silva, secretario administrativo de la UNAM, destacó el compromiso y madurez expresados por la representación académica. Y la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México designó a Rosa Amarili Zárate como directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia para el periodo 2019-2023. Durante la toma de protesta, la nueva directora se comprometió a cumplir una propuesta colectiva orientada a la construcción de una enfermería moderna, de excelencia y comprometida con su entorno. Rosa Zárate es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la UNAM, licenciada en Administración por la UAM Xochimilco y especialista en Cuidados Intensivos por la Escuela de Enfermería del ISSSTE. Y bueno, continuando con información de la máxima casa de estudios, en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán fue inaugurado el laboratorio de geomática. En este nuevo espacio, los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil podrán hacer uso de un software especializado. Se va a ocupar para todo lo que es apoyo para la carrera de Ingeniería Civil, en todo lo que sería como el área de estructuras, en programas como ETAP, SAP, Prodigy. Vamos a tener apoyo para todo lo que es dibujo, como AutoCAD, Autodesk. Bueno, todo este material es para que los alumnos podamos trabajar de mejor manera, de una manera óptima y tengamos una educación un poquito más completa. Tras la ceremonia de inauguración, los estudiantes universitarios celebraron la apertura de este laboratorio que les permitirá competir en calidad con alumnos de otras instituciones de educación superior. Me parece que es una gran oportunidad tecnológica para llegar a alcanzar los avances que llegan a tener algunas otras escuelas, no nada más en este país, sino de manera internacional. Una forma en la que podemos proyectarnos mejor hacia los avances que tienen cada programa computacional. A mi parecer, de una manera muy personal nos beneficia ampliamente, porque en su mayoría los programas que se obtienen dentro del aula de CEDETEC no tienen el complejo que regularmente los ingenieros civiles ocupamos. Todo, porque vamos a poder llevar a la práctica la teoría que nos imparten en el salón de clases, tanto en la práctica física como en la práctica digital, porque era algo que nos hacía falta desde el semestre pasado y que esto nos va a complementar. Mire, y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México conmemoró los 440 años de la Cátedra Prima. 440 años. Durante la ceremonia, Germán Fajardo, director de este instituto, indicó que los retos de la atención médica exigen mejores espacios y herramientas para afrontarlos. El 7 de enero de 1579 se inauguró la primera cátedra de medicina en la entonces Real y Pontificia Universidad de México. A esta distancia nos invita a pensar lo que hemos hecho bien, ¿no? Y también a reflexionar lo que podíamos haber hecho mejor. 440 años después, la ahora Universidad Nacional Autónoma de México reunió a expertos de la educación e historia de la medicina para reflexionar sobre la evolución de aquella cátedra. El primer reto probablemente más importante es que tenemos que ir de la mano con lo que sucede con el sistema de atención médica en el país. En ocasiones parecería que el sistema de atención médica va hacia un lado y la formación del médico va hacia el otro. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer y formar el médico que el país necesita. Actualmente, la Facultad de Medicina de la UNAM trabaja en la actualización de sus planes de estudio, a fin de incorporar las prestaciones de las nuevas tecnologías y sumar esfuerzos para la construcción de un mejor sistema de atención médica.
La atención médica en el mundo cambia de manera muy importante, ¿no? La tecnología está haciendo que vayamos a una velocidad impresionante. Y no necesariamente la educación médica va a la misma velocidad. Ser más flexibles y adaptarse es parte de los objetivos de esta facultad. Entonces tenemos que ser capaces de adaptarnos a estas modificaciones con todo lo que hay hoy día de inteligencia artificial, de robots, de mini robots, de tercera dimensión, y poder transmitirles a los jóvenes, poder transmitirles a los futuros médicos lo que ya existe en la vida real de la atención médica para poder alcanzar, digamos, a ella y que tengan ellos las herramientas suficientes para practicar en este siglo. El doctor Fajardo aseguró que la facultad siempre ha estado atenta a estos cambios y persigue su objetivo invariable, que es dar respuesta a las necesidades de la población. Poder dar respuesta a lo más importante, que son las necesidades de los ciudadanos, que son las necesidades del paciente, que es al final para lo que todos estamos. El Encuentro Internacional de Simulación, CIMEX, es uno de los acercamientos de la máxima casa de estudios de México a la tecnología médica. CIMEX es un tercer congreso sobre simulación, sobre realidad virtual, en el cual traemos gente del extranjero que nos ayude un poco a saber en el aspecto de seguridad del paciente, en el aspecto de calidad de la atención médica, cómo tenemos o es importante que el alumno aprenda a hacerlo en un simulador, aprenda a hacerlo en la realidad virtual, antes de poder tocar a un paciente, que demuestre que tiene las competencias suficientes para poder hacerlo con seguridad. Más allá de la adopción tecnológica, los profesionales de la salud necesitan, de acuerdo con el doctor Fajardo, ubicarse de mejor manera en el territorio nacional. Necesitamos tener una mejor distribución de los médicos. Hay zonas, todos lo sabemos, hay ciudades, hay poblados que no tienen un médico, entonces tenemos que encontrar, a mi juicio, los incentivos para que los médicos no solo hagan el servicio social, sino permanezcan en estos sitios con los incentivos adecuados. Echar mano de la tecnología y llegar a los rincones del país donde sus servicios son requeridos son algunos de los desafíos de 120,000 estudiantes de medicina en el país, 4 siglos después de aquella cátedra prima. Valores de la convivencia escolar. Perseverancia es el esfuerzo continuo que realizamos para alcanzar nuestros objetivos, a pesar de los obstáculos que pueden surgir en el camino. Somos perseverantes cuando trabajamos con constancia, firmeza y tenacidad. Ser perseverante y no darse por vencido es un elemento fundamental para tener éxito. Bueno, el gobierno de nuestro país ha establecido diversos convenios en materia de conservación de medio ambiente con organizaciones internacionales. Esto con el objetivo de desarrollar proyectos que ayuden a fomentar una educación ambiental en la población mundial. Vea usted. El cuidado y conservación del medio ambiente es uno de los ejes de cooperación internacional más importantes. A los acuerdos que signan las naciones y las agencias se suman convenios para la gestión y el impulso de políticas públicas. México es un país comprometido con la conservación medioambiental. Ha firmado casi un centenar de acuerdos interinstitucionales en diversos rubros, como en materia de derrame de hidrocarburos, de protección de especies marinas, conservación de humedales para prevenir contaminación por buques, cuidado de flora y fauna, entre otros. A la fecha, están en curso diversos convenios. Uno de ellos es la iniciativa Biofin México, en colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, enfocada en redirigir las acciones y presupuestos públicos para el uso sustentable de la biodiversidad, explica la representante del PNUD, Katina Argueta. Pretende buscar y enfocar de lo que es la gestión presupuestaria y financiera en el marco de lo que es la sostenibilidad del medio ambiente. Es poder entender cómo la gestión de los presupuestos debe de tener en materia de política pública el principio de la sostenibilidad y su desvinculación con lo que es el planeta, la biodiversidad y lo que es la vida misma en la Tierra en términos generales.
Desde la década de los 70, México y Alemania tienen cooperación medioambiental. A través de la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo Sustentable, se ejecutan diversos proyectos para la puesta en marcha de estrategias de conservación para los sectores agrícola, pesquero y el turismo. En los últimos años se han registrado 4 casos de éxito en los que se ha logrado la conservación y preservación de áreas naturales protegidas, en las que destaca la colaboración de las autoridades y la intensa actividad de las comunidades. Cabo Pulmo, en la península Baja California, Itzapopo, cerca de la Ciudad de México, en Chiapas y en la isla de Cozumel. Con las comunidades, con los habitantes y también con los gobiernos locales, municipales y estatales y como, sombrilla, la CONAMP, y CONABIO, que son las instituciones federales. México destaca por su activa participación en negociaciones internacionales para el cuidado del medio ambiente. En 2014 organizó la primera cumbre de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo y en 2016 acogió la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica. En ellas ha destacado su compromiso con la preservación. México se comprometió en la conferencia de las partes del convenio de la diversidad biológica de extender eso a otros sectores, como energía, como infraestructura y ¿cuál fue el otro? El sector de minería. Entonces, estos sectores tienen también un impacto muy significativo en la pérdida o la preservación de la biodiversidad y entonces vamos a calcular cómo la biodiversidad puede ser preservada. La biodiversidad es la base del desarrollo de diversos sectores, desde alimentos y medicinas hasta turismo e inspiración cultural. Procurar su cuidado garantizará incluso la supervivencia humana. Bueno, vamos con otro tema. Mire, en la era de la revolución industrial, estamos viviéndola, ¿no? Y de la transformación digital, los jóvenes requieren desarrollar su talento 4.0. Para ello es necesario que adquieran una serie de competencias y aptitudes, tanto digitales como de innovación y emprendimiento, que favorezcan su empleabilidad. De esto trata nuestro siguiente reportaje. La automatización en sectores productivos, se requiere una formación más especializada de los estudiantes que les brinde herramientas para que puedan adquirir habilidades y competencias para su formación profesional. La historia de la educación ha avanzado paralelamente a la revolución tecnológica. Al método de enseñanza en una sola dirección se le conoce como Educación 1.0, la cual se centra en la evaluación de exámenes y el trabajo individual. En la Educación 2.0, la enseñanza se vuelve bilateral y se establece la importancia de la interacción entre estudiantes. En la transición a Educación 3.0, se fomenta la búsqueda digital de información y se estimulan las competencias para la creación de contenidos. Actualmente, la Educación 4.0 está enfocada en que los jóvenes se desarrollen en la autodirección, trabajo en equipo, la autoevaluación y en el acercamiento con las industrias. El aprendizaje va de la mano del uso de la tecnología como la automatización, la robótica, Big Data, Internet de las Cosas e inteligencia artificial. La Educación 4.0 permite una mejor preparación a técnicos, profesionistas e investigadores
para que en un futuro puedan ser quienes resuelvan problemas globales. Para el tema de educación 4.0 es relevante la aplicación de una metodología del aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de talento 4.0, es decir, fomento del talento emprendedor, vocación por las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y el impulso de la formación dual con la industria. En este contexto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en colaboración con las Secretarías de Economía y de Educación Pública, se reunió con varios representantes de instituciones de educación superior para intercambiar diálogos sobre los retos que se presentan durante la implementación de la educación 4.0. En este contexto, el proyecto Industria 4.0 en Educación Superior, auspiciado por el Programa para el Desarrollo de Industria de Software de la Secretaría de Economía, a quien agradecemos nuevamente y reconocemos el apoyo que hoy analizaremos con la participación de 27 de nuestras instituciones asociadas con esfuerzos en esta materia, permite el desarrollo de trabajos concretos como es la identificación de la brecha academia-industria para la adopción de la Industria 4.0 y la plataforma Talento, los cuales se orientan a generar un modelo para su adopción en instituciones de educación superior en México compatible con los requerimientos y competencias que la industria demanda. Es tarea de las instituciones educativas apoyar a los estudiantes con una formación interdisciplinaria para que a lo largo de su vida profesional puedan desempeñarse con solvencia y capacidad en trabajos que aún no existen, participar en la elaboración de tecnologías que aún no han sido inventadas y aprender a trabajar en conjunto en diferentes ambientes multiculturales y multidisciplinarios. Autoridades educativas y especialistas participaron en el panel Industria 4.0, generación de capacidades y competencias para el futuro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí reflexionaron sobre las habilidades y conocimientos que demanda el mercado laboral actual. La incorporación de nuevo talento a las empresas evoluciona en función de la tecnología. La necesidad de nuevas habilidades y conocimientos caracteriza al mercado laboral actual. Y en este sentido, los mayores retos de la llamada Industria 4.0 residen en la educación. Sabemos, por ejemplo, que la industria de la ingeniería tiene un déficit de ingenieros de cerca de 20,000 ingenieros de aquí a los próximos 5 años. 20,000 ingenieros. Déficit que, de acuerdo con la Dirección General de Educación Universitaria de la SEP, se manifiesta con mayor grado en ingenierías relacionadas con tecnologías de la información. Ingenierías en nanotecnologías, ingenierías en robóticas, ingenierías en inteligencia artificial, ingenierías en teoría de datos. Estas nuevas carreras que las universidades están haciendo un esfuerzo para poderlas desarrollar. Lograr las condiciones que favorezcan tanto a la industria como al sistema educativo depende en gran medida de la gestión de espacios de discusión. En primer lugar, lograr un entendimiento claro del concepto Industria 4.0. Básicamente se trata de la transformación de las empresas a partir de la incorporación de tecnologías de digitalización. Generalmente se habla de tecnologías como la robótica colaborativa, la integración de sistemas, la fabricación 3D y otras. Pero sí que es cierto que muchas empresas están aún en una fase muy previa como para poder incorporar estas tecnologías. El entendimiento de la industria 4.0 hacia la industria es también identificar que no es un fenómeno homogéneo, es decir, no todos están en la industria 3.0. Autoridades educativas y especialistas se dieron cita para reflexionar al respecto en el panel Industria 4.0, generación de capacidades y competencias para el futuro, que se llevó a cabo en el Centro de Innovación y Desarrollo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. En la agenda destacó el intercambio de ideas en torno a 3 sectores: el automotriz, textil y telecomunicaciones. El sector automotriz, entendiendo como una asociación directa el tema de la Industria 4.0, sector textil, ¿no?, que también tiene unidades económicas importantes, y el sector de las telecomunicaciones como algo transversal que claramente será parte efectiva de la transformación digital que tendrán que vivir sí o sí las empresas.
identificar qué necesidades tienen las empresas en los sectores de moldes y troqueles para automotriz, textil y TIC, de talento capacitado en temas relacionados con la industria 4.0 y por otra parte ver qué oferta tienen las instituciones de educación superior para preparar a los estudiantes para que tengan los conocimientos necesarios. Con estrategias como las que el Instituto Politécnico Nacional está conformando a través del Centro de Innovación e Integración de Tecnología Avanzada, que actualmente se edifica en Ciudad Juárez, Chihuahua, las instituciones de educación y el sector empresarial podrían encontrar una respuesta. La industria nos dice, necesito que me resuelvan este problema. Este centro voltea hacia el Politécnico y dice, vamos a integrar grupos de trabajo para resolver este problema. Es decir, no estamos contratando a nuevos investigadores, con lo que tenemos los enfocamos para resolver este problema. Sin embargo, no se requiere solo de conocimientos técnicos. Las competencias globales que esta era exige involucran en gran medida capacidades de carácter social. Desarrollar las habilidades, las soft skills que le llaman, la de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, de poder enfrentar nuevas tecnologías de autoaprendizaje, hoy lo estamos viendo, y de trabajar colaborativamente. Bueno, me da mucho gusto que esta noche nos acompañe en el estudio el escritor, cartonista, caricaturista, ya nos dirá él. El maestro Jorge René López nos viene a presentar el libro Lupercio el Cerdo, que por ahí va a ver usted pues aquí en nuestro escritorio, a ver si me hacen el favor de mis compañeros de hacerme una toma de los 2 libros que nos trajo a presentar el maestro. Sí, se podrá. Antes de empezar la plática con él. Bueno, El Pequeño es su primer libro, ¿sí? Y ya el otro que ve usted, pues es el que nos viene hoy a comentar, porque pues El Pequeño ya tiene algún tiempecito. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, a ver, primero, ¿quién es Lupercio? Primero, ¿dónde sacaste ese nombre? Bueno, esas ya son 2 preguntas. Sí, la primera. En pasos. Mira, ¿quién es Lupercio? La verdad es que yo pensaba hace tiempo que era un personaje creado por Jorge López, pero en realidad creo que representa a mucha gente que conozco y a lo que nos va sucediendo todos los días. Y el nombre, pues fue un poco una casualidad porque yo ya tenía como el personaje dibujado y algunas tiras por ahí sueltas, pero hasta el momento que tuve que registrarlo frente a la autoridad de autores, ahí se me ocurrió el nombre, ahí tuve que ponerle uno para poder hacer el registro. ¿Y en ese momento? En ese momento, la verdad es que fue un chispazo, pues sí, está como muy casual y la gente luego me pregunta si he pensado mucho por qué hago el personaje, pero pues más bien solito se fue dando, ¿no? A ver, se autobautizó. ¿Tú estudiaste de dibujo, diseño? ¿Qué estudiaste? Mira, yo la verdad es que dibujaba desde chavito, igual siempre digo que no bien, pero siempre dibujé. Sí. Y también por una casualidad, un poco azaroso más bien, llegué a la UNAM a estudiar artes visuales, en lo que antes era la ENAP. Entonces ahí me aventé pues 4 años de carrera y experimenté con otras cosas como todo el mundo. La verdad es que sí chambeé haciendo algo de fotografía y pintura y dibujo. Fíjate, yo no sé si se califiquen o se clasifiquen los dibujos, ¿no? Te voy a decir, porque no por sencillos, es decir, el trazo sencillo, ¿no? No es menos interesante. ¿A qué voy? Cuando uno ve, por ejemplo, algunos libros, algunos libros para niños, por ejemplo, ¿no? Y ve quién hace los dibujos, ¿no? Hay uno que a mí particularmente me parece genial, ¿no? Que se llama Casparavicius, que es, lo habrás visto, extraordinario, ¿no? Sí, sí. Extraordinario, ¿no? Sí, es un trabajo muy elaborado. Es un ilustrador. Bueno. Si ve uno algunas otras caricaturas, ¿no? Por ejemplo, si ve uno los trazos de Rius, ¿no? Eran muy sencillos, ¿no? Muy simples. Digo, sí. Calzón, Sino Chomprieto, o algunos de sus personajes, ¿no?
pero eran maravillosos. Sí, exactamente, ¿no? Si ve uno los de los Burrón, ¿no? A lo mejor ya son un poco más elaborados, ¿no? Ya los personajes, pero a lo que me refiero es ¿qué tan importante es que sea muy elaborado o como en el tuyo que de repente sea un gato con 4 trazos, 5 trazos, pero con un mensaje sensacional? ¿Dónde radica la importancia, Jorge? ¿En el dibujo o en el mensaje? Fíjate que yo, más bien la experiencia de haberlo sacado al público, porque este trabajo de algún modo empezó siendo como personal. Yo siempre digo que es medio autoterapéutico, sí, ¿no? Y más bien lo que me ha regresado la gente, como tú ahora con esta pregunta, he encontrado que el trazo simple, porque sí, en efecto no es un dibujo para nada elaborado, nunca tuve esa intención, más bien a mí me gusta que tenga esa simpleza de trazo y de apariencia. Es decir, para reforzar el texto. Para reforzar un poco la idea que viene detrás de ese trazo. Exacto. Pero me ha servido gráficamente en el sentido que, por ejemplo, ahora tengo un público juvenil y más bien de niños, infantil, que se siente muy atraído por la figura gráfica. Y aparte identifica perfecto. Exactamente, aunque no entienda enteramente la idea, porque está escrito, o bueno, al menos yo quiero pensar así, por un adulto para adultos, aunque soy medio un escuincle calvo. y la verdad es que lo que he encontrado es que la gente se relaciona bien con el personaje gráficamente, sobre todo niños, ¿no? Entonces eso me hace pensar que no está mal, o sea, que la idea de que se mantenga con esa simpleza le da espacio a la idea, que yo trato que no sea muy complicada, aunque creo que en el fondo de pronto resultan así algunos cartones, ¿no? Lupercio ha ido ganando terreno en tu vida, e incluso en tu vida profesional. Sí, claro, muchísimo. Sí, pues ahora ya me dedico pues 100% a esto, ¿no? Ha crecido mucho, ¿no? Yo sigo siendo el autor y voy a seguir dibujándolo todo el tiempo que sea posible y que me genere. Tiene que ser divertido para mí, si no, pues ya no tiene como ningún sentido. Pero ha crecido al punto en que pues tengo que acercarme al público de otras maneras a través del personaje, y con esto pues hablamos un poco de la mercancía y de otras cosas que ya no son propiamente el cartón, ¿no? Dime algo, ¿cómo surge el proceso creativo? ¿Te levantas? Bueno, digamos que da para mucho yo creo que todas las sociedades del mundo, ¿no? Tenemos una sociedad muy particular, ¿no? Entonces, da para mucho. Singular, ¿no? Sí, ¿cómo no? Sí. Pues mira, el proceso creativo es, me levanto, me baño, tomo café, no en ese orden propiamente, y en todo caso lo que trato de ser es relativamente disciplinado con el hecho de hacer un cartón diario, ¿no? No sé si sea bueno o no ese cartón, sí, pero dibujar todos los días alguno. Es un ejercicio de disciplina. Es un ejercicio de disciplina que me sirve muchísimo porque al término de un periodo, por ejemplo, un año de hacer un cartón diario, tengo otro libro completo listo. Absolutamente. ¿No? Cuando no que te da para 2 o 3 a lo mejor un día, ¿no? Exacto. Sí, pues me ayuda mucho tener gente que me ayude como editor, ¿no? En el sentido de que yo pues le aviento todos estos cartones. Y te van seleccionando. Y él me diga, ¿sabes qué? En ese sentido me ha servido muchísimo el origen del personaje en las redes, por ejemplo, porque es la gente la que va calificándolo con su preferencia. Cuéntame cómo es ese proceso. Es decir, te levantas, tal, como todo el mundo, pues hagas algo de ejercicio, desayunas, y entonces te sientas a pensar en qué voy a escribir. Seguramente te vas nutriendo de lo que te pasó el día anterior o lo que te contaron, o que te sales a caminar. ¿Cómo es, Jorge? Pues todo me sirve. Justo ahorita que venía para acá, me detuve un ratito en el parque que está aquí cerquita, ¿no? Y justo a observar a la gente, porque pues es de donde se alimenta, honestamente, se alimenta de mí, pero pues no puedo ser yo siempre el personaje, ¿no? No me pasan tantas cosas, mi vida no es tan interesante. Entonces, pues sí, se alimenta de todo, ¿no? No sé si llamarle proceso creativo, pero antes de sentarme a hacer ese primer cartón o único cartón del día, pues generalmente no solo tomo café, sino que mientras lo hago, pues prendo la tele, ¿no? Y veo las noticias, escucho el radio, y siempre hay temas, ¿no? Siempre hay temas, siempre hay cosas muy extrañas. Oye, yo no sé si estés casado, pero es interesante que, digo, si lo fueras, no, que tu mujer te diga, ¿qué estás haciendo? Estoy chambeando. Pues de hecho sí, también es un buen pretexto para mí, ¿no? Hacerle creer a la gente que trabajo. Es una cosa interesante, ¿no? Sí, no, pues yo lo paso muy bien. Honestamente, sí se convirtió. Siempre me da como raro decir que si soy artista y esta es una carrera. Yo pienso que llegué un poco. Tiene un elemento artístico, por supuesto, ¿no? Y pues es muy satisfactorio para mí
por ejemplo, poderme levantar y alimentar el trabajo que hago todos los días con eso, que es lo que nos ocurre diario, el contexto, ¿no? Porque yo decía que es un trazo sencillo, muy limpio, pero bueno, yo no lo hago ni de broma, ¿no? O sea, entonces todo tiene su encanto, pues hay que saberlo hacer, porque generalmente quien hace una cosa de esta sabe hacer una cosa muy elaborada. Ese es el chiste de los artistas. 2 libros. Ya viene. Por ahora sí. Ya viene alguno, andará uno en galeras ya. Sí, mira, lo que pasa es que el primer libro que me lo publicó Algarabía fue un recopilado de un montón de este trabajo que yo ya había publicado en internet, que es donde propiamente se generó como el contacto del personaje con otras personas. ¿Te buscaron? Pues más bien es que nos topamos como un poco sin querer. O sea, ellas ya conocían al personaje y yo ya conocía a Algarabía. Y sí, nos citamos a través de un amigo y ya nos conocíamos, pero fue como más fácil ese puente que se había perdido. Y al final me dijeron, no, pues qué buena onda que eres tú el que lo está haciendo. Entonces le dije, pues yo tengo un libro listo, ¿qué hacemos, no? Y así surgió básicamente, ¿no? Ese primer libro. A ver, este es el primer libro. Aquí. Ahí está. Me la tenés. Bueno. ¿Cuántas ediciones lleva? Bueno, es una sola edición. Ajá. Lo que pasa es que no estoy seguro de cuántos se imprimieron, pero pues debió ser alrededor de 2,000 o 5,000, no estoy seguro. ¿Cómo ha sido el proceso de aceptación, de venta de este primero? Mira, yo no tengo los datos propiamente porque yo de alguna manera tenía como... mis libros se venden, este mismo libro se vende solamente por envío para mí. Ok. Y esto fue del 2016, entonces ya no estoy muy bien como en los números de cuánta venta haya tenido. Pero la parte que yo vendía, se fue muy bien el libro. Tuvimos presentaciones, por ejemplo, en la FIL de Guadalajara y lo que me preguntas de cómo estuvo la aceptación y venta y todo este rollo, la verdad es que nos fue muy bien, porque en esa presentación justo tuve el primer contacto con público infantil por un error ahí raro en la programación, que mi presentación fue en el horario tempranero y entonces se llenó el auditorio de chavitos de primaria con maestros y papás, y entonces sí les explicamos, les dijimos, oigan, pues nada más avisamos que este libro pues está pensado para adultos antes de empezar. Y al final resultó muy bien. Casas, todo esto. No deja de ser un trabajo que parte de por supuesto, el talento. Quien estuviera interesado, Jorge, en conocer más de Lupercio, a lo mejor asomarse a todos los... no sé, en algún momento... Pues ahí está lo que hacía Trini Gis, que hasta películas se hicieron ya, ahora ¿no? Ya, bueno, como 20 años tarde. Con la señora Mendoza, ¿no? Pero hoy todos los personajes, ¿no? Son sensacionales, pues, ¿no? Sensacionales. Bueno, los zombies de Zaguayo. Todos son ¿Qué hay por delante todavía con esto? Pues mira, ya ni tan por delante, en realidad ya está sucediendo. Los libros son como la base del producto, por hablar como producto de Lupercio, porque se van a seguir publicando, aunque ahora yo tengo una cosa que se llama Manteca Ediciones y que tiene el propósito de seguir publicando mis libros, pero también el de otros autores de gráfica. Sensacional. Y junto a eso, la idea es que los descargues de manera digital, ¿no? Sí existe el libro físicamente, se puede pedir por envío, pero lo puedes descargar desde cualquier sitio. Y esto un poco respondiendo a cómo la gente se acercó al personaje, porque nació en web, vive en web, pero también de repente me dicen, oye, es que el envío pues me va a salir más caro, el envío del libro me va a salir más caro que el propio libro. Entonces yo le digo, pues aquí está ya un menú de descarga donde tú puedes bajar. Claro. Pero también tengo la idea de que se abra a otros autores, no solo de cómic, novela gráfica, sino también ilustración, ¿no? Esa es la idea de Manteca. Ahí van a encontrar todo, ¿no? ¿Cómo se llama la página? Mira, es Manteca Ediciones, en Facebook es donde nos van a encontrar porque vamos empezando ya como a formalizarlo, pero ya falta yo creo que un mes para que esté arriba la página, o sea, el .com, donde van a ver pues todo lo demás aparte de Lupercio, pero lo que quieran enterarse sobre el marrano yo, pues ahí lo van a encontrar. Jorge René López, papá de Lupercio, dicho en el mejor sentido de la palabra. En todos. Gracias, Jorge, que haya mucho éxito. Ahí está Lupercio para que lo siga. No se vaya, continuamos con más.
Bueno, y ahora nos vamos hasta Nayarit, donde se encuentra mi compañera Fernanda Flores cubriendo el Festival de Letras Tepic. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas noches. Cuéntanos los últimos detalles de este encuentro. Hola Enrique y amigos de la Agencia Informativa de Educación de México. Esta noche nos encontramos en la clausura del Festival Letras en Tepic, primera fiesta literaria del 2019. Y si quieren saber cómo nos la pasamos en estos 5 días, los invitamos a ver la siguiente nota. Niños, jóvenes y adultos se reunieron este fin de semana en el corazón de Tepic para celebrar, de la mano de los personajes principales del mundo de letras y de la cultura, la importancia de la lectura y las artes. Con más de 100 actividades, el Festival Letras en Tepic celebró su 4ª edición, creando un diálogo entre los escritores y el público sobre el papel de la lectura en nuestro entorno. Creo que la gran virtud de un festival de las letras como este es que quien hace literatura con esas letras pueda llegar de manera libre, sin filtro, a sus lectores, a sus audiencias y sobre todo en las escuelas. Ahí es donde está el inicio de todo. Ahí es donde la escuela cobra un papel fundamental en abrir el espacio al conocimiento, a la curiosidad intelectual. Entre sus más de 130 autores, escritores y periodistas nacionales e internacionales se contó con la participación de Jorge Esquinca, Beatriz Gutiérrez Müller, Gina Jaramillo, Florencia Barrera, entre otros, quienes a través de conferencias, mesas de trabajo y actividades escénicas presentaron un panorama sobre la literatura contemporánea escrita en español. Una sociedad, ya lo vieron, es policromática, todas las disciplinas están contando la historia de los pueblos, de los estados, de la nación. Leer pública o privadamente es un acto de paz y eso hay que hacerlo con más frecuencia porque este país ha sido muy violentado, se volvió muy violento también, las dos cosas. Entonces leer nos puede ayudar. Digamos, no quiero decir terapia porque leer no es terapia, leer es una parte esencial de la formación de un ser humano. Además, en colaboración con la Secretaría de Cultura Federal y el Fondo de Cultura Económica, se realizaron una serie de jornadas de fomento a la lectura, enfocadas a conocer los objetivos y metas de las salas de lectura de los mediadores locales de Nayarit. Entonces va a haber una doble juego, ustedes proponen y nosotros proponemos ideas, posibilidades. Dentro de este juego democrático, de darles un tratamiento diferente, porque son diferentes cada proyecto de lectura, cada mediación. Tepic, al ser tierra de importantes personajes históricos y poetas, no podían cerrar sus actividades sin recordar a Amado Nervo, con un homenaje concierto a cargo del escritor Juan Villoro. Los cantautores encontraron en él una gran influencia, con Agustín Lara a la cabeza, el famoso músico poeta. Entonces nuestro espectáculo lleva un título de de Agustín Lara, que podría ser de Amado Nervo, que es En el jardín azul de tu extravío, un verso exaltado que podría pertenecer a un poeta modernista. Nosotros vamos a explorar cómo algunas de las canciones más conocidas del repertorio sentimental de México tienen versos de Nervo o tienen imitaciones de su poesía, y yo creo que es muy rico que un poeta haya podido transformar la cultura popular. El festival Letras en Tepic se convirtió en la primera fiesta literaria del 2019 en estrechar lazos para fortalecer el sentido de comunidad, conocer sobre los procesos creativos de los autores y recordar que la cultura es un derecho fundamental humano. Bueno, Enrique, como pudimos ver, el Festival de Letras en Tepic se realizó del 31 de enero al 4 de febrero, donde más de 135 escritores y periodistas nacionales e internacionales se reunieron con todo el público para resaltar la importancia de la formación lectora en el tejido social. Regresamos al estudio. Muchas gracias, Fernanda. Fernanda Flores, enviada especial hasta Tepic. Bueno, este año se conmemora los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a América continental. El director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el doctor Pedro Agustín Salmerón, nos dio más detalles sobre pues que es un acontecimiento importante, pues, ¿no? Vamos a ver.
A partir del descubrimiento de América en 1492, los españoles enviaron empresas conquistadoras a las nuevas tierras que encontraron, como sucedió en el caso de las Antillas, ahora conocida como la isla de Cuba. En ellas no solo encontraron materia prima, también conocieron a nuevas civilizaciones. Se conoce ahí una civilización al cual le llamamos Tainos, pero no hay un referente establecido. Estoy hablando de una persona que haya sobrevivido. ¿Por qué? Porque cuando llegan los españoles se da la encomienda, que son pequeñas tierras que se te otorga a ti. Estas personas que estuvieron encargados de los indios los trataban como un poquito menos que a esclavos. Fueron muy maltratados a un nivel infrahumano, y poco a poco la población se fue acabando. Entonces, hablamos de un exterminio. Fue una empresa conquistadora que fracasó. Con la mano de obra eliminada y las tierras explotadas, surgió la necesidad de seguir explorando el mundo en nuevas misiones. La necesidad de explorar, de seguir explorando el resto del mundo, va a surgir y va a ser una inquietud en este Cortés joven. ¿Qué va a pasar? Hay algo que se llamaban viajes de rescate. ¿A quién rescataban, digamos? Rescataban joyas. De las embarcaciones sacaban balsas de ambos lados, tanto de tierra firme como de los barcos españoles, se reunían en un punto medio y se intercambiaba la mercancía. Una vez reconocido el Imperio Azteca, Hernán Cortés se aventuró en una expedición a las tierras de lo que hoy es México al mando de 11 embarcaciones. Fue el 14 de marzo de 1519 cuando los navíos desembarcaron en el actual estado de Veracruz. Este episodio histórico, hace 500 años, marcó el inicio de la conquista de México y la fusión de dos culturas. La conquista fue un parteaguas que generó una mezcla en la cosmovisión, cultura y creencias. Hablamos de un proceso un poquito más complejo. La palabra que se usa mucho, sincretismo. La cultura de los pueblos originarios de América continental, y la cultura de los españoles, en realidad, bueno, forjaron algo nuevo, se enriquecieron. No es un encuentro también de idiomas. Finalmente el español se vuelve un idioma, digamos, oficial, digamos, el que se requería para comunicarte con los demás. Y eso también es un choque, porque el lenguaje es mucho. Algunas de estas tradiciones se tratan de mantener hasta el día de hoy, e incluso otras están mimetizadas sin saberlo. Hubo, desde luego, a conciencia totalmente un proceso de evangelización con diversos resultados, a veces más efectivo, a veces no. Hay bastantes fuentes que hablan de la reincidencia de los habitantes de volver a antiguas prácticas o de crear cosas nuevas. Hay muchos poblaciones en las sierras guerrerenses que aún acuden a los montes para llevar ofrendas de tzuali, que son figuras hechas de amaranto, o de tamales, para San Juan. San Juan un poco Tlaloc, promoviendo las lluvias, pidiendo aún que las estaciones de lluvia sean propicias para los cultivos. Lo cierto es que, después de 500 años de este suceso, se sabe que fue un proceso más común de lo que se creía y ciertamente cambió totalmente a las civilizaciones del continente americano. Queremos cambiar la visión, sí, de los jóvenes. Nos interesa que conozcan más allá. Queremos que la juventud conozca que el medio por el que Cortés logra entrar a Mesoamérica es una alianza política. No es a sangre y fuego, porque tú puedes decir, dime cómo 40, 50, 60, 300 personas van a poder con medio continente. Interesante. El Museo Nacional de Antropología se unió a la conmemoración del 500 aniversario de la llegada de Cortés con la muestra Golfo Mosaico Ancestral. Conózcala. La historia de lo que hoy conocemos como México dio un giro el 18 de febrero de 1519.
Ese día, Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano desembarcó en la isla de Cozumel, Quintana Roo, con un puñado de hombres que meses más tarde protagonizarían el pasaje de la conquista de México. A 500 años de distancia, se abre una reflexión sobre la trascendencia de este hecho histórico, encuentro de dos culturas que en buena medida dieron origen a lo que hoy somos como sociedad. En este marco, el Instituto Nacional de Antropología e Historia invita a disfrutar de la exposición Golfo, Mosaico Ancestral. La muestra exhibe piezas que por primera vez son presentadas al público, piezas que durante siglos han estado resguardadas en comunidades originarias. Gracias justamente a un trabajo comunitario. No podemos perder de vista que si algo nos puede tejer como país, que si algo puede cerrar esas brechas que se han instalado en nuestro país, en algunas zonas por desigualdad, en otras por violencia, es la cultura. Es lo más poderoso que tenemos. Esta exposición, que también es una celebración por los 80 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también una conmemoración que tiene que ver con el hecho de que hace 500 años un grupo de españoles desembarcó precisamente en el Golfo de México y encontró las maravillas que ahora van ustedes a admirar. Esta exposición también es una excelente oportunidad para destacar el legado cultural de los pueblos indígenas de México. En esta zona que hoy se ve representada también como diversidad cultural había 20 distintas lenguas. Este es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y la lengua es otra de las manifestaciones culturales que nos representa como diversidad. Durante 3 meses, el público podrá admirar piezas en basalto del conjunto de los Azuzules, la ofrenda Chacpet, además de estelas, monumentos, lienzos, urnas, incensarios y braseros bellamente labrados. Pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. La invitación para que el día de mañana, en punto de las 21:09 de la noche, tiempo del centro, nos acompañe en una edición más de EduByte. Ahí van a aparecer en su pantalla las posibilidades de que se comuniquen lo personal con este equipo de trabajo, siempre atentos a lo que usted nos indique, a lo que nos sugiera, a lo que nos mandate. Escríbanos, díganos por dónde le gustaría qué temas, qué entrevistas, qué personajes. ¿Sí? Gracias, Gris. Gracias, Gris. Ya nos vamos, pues, quédese con nosotros en los siguientes programas y acompáñenos mañana en punto de las 9 de la noche. Soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros, que tenga usted un venturoso principio de semana y una venturosa noche. Hasta mañana. Gobierno de México.